nos han revelado una nueva imagen de Lady Light, un nuevo personaje que podría aparecer en la 6ª temporada de Miraculous Ladybug. Sí, sé que suena descabellado, pero finalmente después de muchos años nos han mostrado el diseño final de este personaje. Y el parecido que tiene con Ladybug solo nos dice una cosa, que puede que compita con ella por el protagonismo. Todas estas noticias y más en este fandom informativo. Tráete las papitas y púchale play a la intro. ¿Quién es Lady Light? Ya hace un tiempo, Jeremy Sack, como solía hacer, nos soltó un avance de un nuevo personaje que todos pensábamos que veríamos compartir pantalla junto con Ladybug. Este es el boceto que nos mostró hace ya mucho tiempo y no dejaba claro quién era este personaje, pero sí algunos detalles. Habían textos que especificaban cosas y el principal, el más grande, decía "y este será", además de anotaciones de los colores de su cabello. Han pasado ya algunos años de este boceto y creo que solamente los fans más antiguos recuerdan esta imagen que se publicó hace mucho en otro fandom informativo, y es que no había prácticamente nada de contexto. Sin embargo, de un momento a otro, como suele pasar con Jeremy Sack, nos reveló la imagen final de cómo se verá este personaje. No solamente cumplió su promesa en cuanto a su cabello, sino que parece sacado de un mismo anime shonen tipo Sailor Moon. ¿A poco no? Esta imagen fue revelada el 28 de julio del 2024, hace ya unos días, en las historias de Instagram de Jeremy Sack. Y de aquí salen un par de preguntas. Es decir, no puedes revelar una información tan importante sin que los Miraculers se comiencen a preguntar quién es, de dónde viene y a dónde va. Así que comencemos con el primer tema. ¿Aparecerá en la 6ª temporada? Si bien el personaje se ve muy genial, y de hecho el diseño sí me lo imagino en un capítulo de Miraculous Ladybug como un personaje especial o un héroe de otro país, como Nueva York, o con otro tipo de poderes mágicos, y también aclarando que aparentemente el concepto ya fue terminado, creo que es demasiado pronto para decir que aparecerá en la 6ª temporada de Miraculous Ladybug. Sin embargo, sí creo que aparecerá en la serie como parte de los muchos cameos que Sack planea hacer en colaboración con Miraculous Ladybug. Es decir, analizando ya el personaje de una manera muy fría, su diseño se parece mucho al de los personajes de Miraculous Ladybug. Es como si hubieran reciclado los diseños de otros personajes. Incluso este personaje parece que perteneciera más al mundo de Miraculous Ladybug que los mismos personajes de Ghost Force. Aunque claro, cabe aclarar que ahora con el rediseño de personajes que están haciendo por la actualización del programa que usan para crear la serie, pues habría que compararlo una vez más cuando ya tengamos la versión final de Miraculous Ladybug temporada 6. Pero hasta ahora yo diría que es muy pronto para decirlo. ¿Se viene especial de Lady Light? He notado que mientras más importante el personaje o más planes tengan con este personaje, las productoras pues más dinero dan. Un poco obvio, ¿no? Por calidad y el complejo diseño del personaje, yo diría que puede que esté programado para un especial. Sin embargo, si tiene mucho presupuesto y le tienen fe al personaje, es decir, es muy parecida a Ladybug, eso no hay que evitar notarlo. Incluso el defecto ese de que las piernas sean más largas que el cuerpo es algo que fue un chiste en su momento, pero parece que es una marca ícono de los personajes de Sack. Por lo que puede que si realmente a este personaje le tienen mucha fe, puede que comiencen ya directamente con su propia serie. Es decir, algo que debemos tener en claro es que si bien Miraculous Ladybug es un producto muy exitoso, es una serie exitosísima, pues en algún momento la serie va a decaer. O sea, ya sabemos de que la serie va a tener 12 temporadas, es decir, ya confirmaron hasta la 10ª y han dicho que tienen contenido hasta para 12 temporadas y eso está genial, ¿saben? Pero siempre los productos, es decir, no van a tener el mismo hype, el mismo fandom que tenían del inicio hasta el final. Es decir, la gente se va yendo, la gente va yendo y viniendo, los gustos cambian, la generación cambia, la cultura cambia. Entonces, lo más probable es que Sack ya esté viendo qué otro personaje podemos sacar para que reemplace de cierta manera a Ladybug, o más que reemplazar, que sea la sucesora de Ladybug. Entonces, ahí puede que este personaje junto con otros más estén en planes de salir a la luz. Es decir, yo creo que en algún momento Ghost Force fue parte de esa planeación, pero se dieron cuenta de que no funcionó de la misma manera que Ladybug y por lo tanto están pensando en diferentes personajes. Es por eso que siempre vemos los diferentes especiales que han sacado. Ok, por ejemplo, ya tenemos el especial de Ladybug y Cloud Noah, por decirlo así, pero también tenemos otros como el especial de Brasil que va a salir, como el especial de Shanghai que va a salir, o el especial de Lady Tiger que va a salir. Entonces está interesante que haya como esa competencia interna donde sacan
diferentes personajes, diferentes series, diferentes contenido para ver cuál podría ser la sucesora de Miraculous Ladybug. Y viendo el diseño de este personaje que se ve muy increíble, pues yo siento que podría ser una candidata. Sé que me estoy adelantando un poco porque es solamente una imagen, pero realmente yo creo que tiene potencial. ¿O ustedes no lo creen? ¿Cuáles son sus poderes? Ahora, sus poderes son un tema que me tiene un poquito pensativo, porque es decir, si los escritores realmente no le dieron mucho pensamiento, yo diría que sus poderes básicos serían lanzar rayos y luces, es decir, algo así como Tormenta de los X-Men, es simplemente agarrar la luz y lanzarla como una especie de rayo que te hace volar, es decir, su poder sería básicamente tirar rayos láseres. Ahora, si los escritores realmente le han querido dar un trasfondo un poco complejo, y esto es algo complicado porque cuesta más dinero hacer poderes más complejos y mostrarlos en pantalla, podrían sus poderes tener que ver con el poder de absorber la luz de productos eléctricos. Es decir, podría estar relacionado con el uso de los dispositivos electrónicos, ya que actualmente todas las personas de la Tierra tienen dispositivos electrónicos como celulares, electrodomésticos, smartwatch, etc. Podría su poder ser parte de absorber la energía de estos productos y de alguna manera transformarlas en armas. Sin embargo, Lady Light, es decir, el poder de la luz, me da la impresión de que su poder es un poco más complejo, porque el color que sale en la parte frontal es de color blanco y el color blanco es una combinación de todos los colores. Entonces por ahí puede que vaya la cosa, puede que incluso necesite el sol para poder manifestar sus poderes. Interesante y muy abstracto, como suelen ser los personajes de Zack, algo así como los Guamis, güey. ¿Es parte de Miraculous Ladybug? Ok, esta parte es interesante, porque si bien es parte de la franquicia, no es parte del mismo universo, ya que incluso en la misma publicación pusieron el texto "están listos para el próximo universo", lo que implica que Lady Light tiene su propio universo y Miraculous Ladybug también tiene su propio universo, al igual que Shadybug y Cloud Noir, que también tienen otro universo aparte. Así que ¿no sería genial que este personaje fuera parte del universo de Shadybug y Cloud Noir? Sí, ya lo sé, es una locura total, pero sería muy padre que este personaje fuera como un héroe de la parte de la resistencia o un héroe nuevo que los ayude de otro país. Pero sí, está muy zafado porque el mismo Tomás Astro dice que ni siquiera sabe si va a haber continuación de Shadybug y Cloud Noir, porque los franceses no están acostumbrados a continuar sus historias de especiales. Pero la verdad es que sí me gustaría que este personaje tenga su propio universo y que tenga su propio lore, porque siento que es algo que le falta a Miraculous Ladybug. Siento que le falta un universo que esté activamente existiendo, porque Ghost Force es un universo que está interesante, pero el lore no me atrae tanto. Y siento que le falta otro protagonista diferente que nos atrape. Y de repente, ahora que van a cambiar el diseño de los personajes, puede que este personaje lo estrenen con el diseño anterior, es decir, con el diseño actual, hasta la quinta temporada de los personajes de Miraculous Ladybug. Eso sería loquísimo, ¿no? ¿Se imaginan que el diseño de la serie de Lady Light tenga el diseño de la serie de la 1 a la quinta temporada? Ese diseño que ya todos estamos acostumbrados y que pues nos recuerde al Miraculous Ladybug original, ahora que el Miraculous Ladybug en la sexta temporada va a cambiar en cuanto a sus personajes y diseños. No sé, está loco. Pero antes que nada me gustaría saber tu opinión. ¿Qué opinas? Déjame tu opinión en los comentarios. Yo fui Fandom, cuídense mucho, tomen agüita, hagan ejercicio y bye bye.